Moi bones, collaces e collacios, e quitamos nun novo directo na Alderiques, neste caso, como vos anunciemos nas redes sociales, un directo que nos presta pola vida, porque vamos falar, non sei se facéis alcordanza, e damos vos la bienvenida a todos los que estáis aquí, bien llegaos y bien llegáis a este nuevo directo que estamos haciendo aquí en el Twitch de Alderiques, estas nuevas tecnologías. Neste caso, retornamos, se facéis alcordanza, fai unes 3 semanas, falábamos de todo o que lleva el deporte col periodista de Asturias.com, Pablo Rodríguez Guardado, que falábamos un poquitín de cómo era la situación de todo el deporte, non solo fútbol, sino baloncesto, balonmán, hockey sobre patinos, un poquillín, pero hebo unha noticia e vamos falar dun club de la filosofía, unha noticia que nos parece interesante, porque el Ciares, un club de Xixón, que los llaman los Telleros, pues subieron de categoría. Ya nos lo anunciaba Pablo Rodríguez Guardado, y güey, damos vos, digamos, una casi galina más, ya que non contamos con un convidado, sino que contamos con dos. Contamos con el propio Pablo Rodríguez Guardado de Asturias.com, pero también contamos con Víctor Soal Melero, que lle de la directiva de este Ciares, este club Ciares de fútbol. Vamos a saludarlos ya a los dos, que creo que los tenemos por ahí, vamos a activarlos y los tenemos por ahí. Muy buenos a los dos, ¿cómo estáis? A Pablo y a Víctor Soal Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. ¿Qué tal tú? Bueno, como estáis viendo, tenemos a los dos en directo. A Pablo, tenéislo ahí en los rótulos nuestros, a Pablo Rodríguez Guardado de Asturias.com, y a Víctor Soal Melero, que lle del Ciares, un club de fútbol. Pablo, a lo primero, eso, dáteles gracias por estar una vegada más en Alderiques, neste Twitch en directo. Son es 8 y 8 minutos. Adelantábamos estos, ¿no? Cuando hacíamos fai 3 semanas este directo contigo, el Ciares, este club de Xixón con tanta historia y con una filosofía que vamos a tratar ahora con Víctor, que tenía posibilidades de subir y algamolo, Pablo. Sí, consiguióse. No era fácil porque fue un partido a cara a perro en el entrego. El entrego necesitaba ganar para subir, y al final los Ciares, bueno, pues hizo un partido y consiguió un 0-2. Partido, bueno, eso te puede parecer algo que fue un partido fácil, pero no lo fue, la verdad. El entrego compitió, pero bueno, al final consiguióse. Sí, estamos viendo imágenes del partido. Víctor, ahora pasamos contigo, como digo, Víctor Soal Melero, que lleva otro de los convidados. Hoy tenemos dos convidados que de la actividad del Ciares. Víctor, ¿qué supuso el subir de categoría, toda esa lucha del club y las imágenes que veíamos? Home, bueno, lo primero, lle algo con lo que dengún de nos soñábamos. Bueno, puede aparecer agora xente que diga, ya sabes, ¿no? Que esto ya, bueno, yo lo sabía, tal, no sé qué. Lo que foi dende lentamos la temporada, el proyecto mismo, la previsión para esta temporada, en ninguno de los casos, en ninguno de les mejores opciones estaba algamar, ni siquiera a competir casi esta fase de ascenso. Bueno, algamar incluso al playoff, que es lo que se está jugando ahora mismo, el resto de equipos, bueno, y allí era como el premio máximo al que, bueno, parecía ser que podíamos ser quien a algamar. Lo primero, como siempre, es como todos los años, salvar la categoría, quedamos en tercera, y claro, después, a ver, ¿qué supone para el club? Pues supone una alegría, vamos, en los 75 años de historia, pues ya la primera vegada que estamos un pasín más para arriba de la tercera división. Encima coincide que este año celébrase los 75 años del club, y fai 10 años que esta directiva se hizo cargo del club. Quiero decir, parece como que ya era el año redondo, ¿no? Tenía que ser. Por poner una pega a todo esto, pues bueno, claro, la andancia, que nos permitió pues celebrarlo y vivirlo, ya no solo celebrarlo el final, sino vivir lo que fue la temporada, semana a semana, con todos los socios, con todos los socios. Después la fase de ascenso, con todas las cosas que parecía, hubo momentos donde parecía que estaba la cosa más fecha. Después hubo otros momentos donde la cosa puncho se pruna, y bueno, pues lo que decía Pablo, ¿no? El último partido en el entrego, bueno, sí, puede parecer que fue más sencillo de lo que realmente fue el entrego, y un equipo que vamos, compitió
perfectamente, y bueno, xa moi la maior de les suertes para el playoff, no, que están agora mesmo metidos xunto con el resto de equipos de la tercera. Como digo, estamos viendo imaxes, estamos falando en formato dual, porque estamos falando con dos personas al mismo tiempo. Estamos viendo agora a Víctor Joan Melero, que lle de la directiva del Ciares, y también está con nos Pablo Rodríguez Guardado de Asturias.com, que fue el que nos metió un poco en la pista, Pablo, de lo que se venía per delante este ascenso. Pero Pablo, quiero que faigas que nos refresques un poquitín, que faigas algo danza, Pablo, de lo que es lo que consiguió el Ciares, que estaba en tercera división y ahora hay como segunda federación. Explícanos un poquitín para la gente que no estamos muy avezados al mundo del fútbol. Sí, bueno, y es un sistema nuevo, básicamente, y complicado de explicar y fácil de entender, creo yo. La segunda B dividirse en dos categorías, fue en una segunda B, se fue en la que hay primera federación, segunda federación y tercera federación. Tercera federación viene a ser la tercera actual. ¿Qué pasa? Lo que llega a segunda vez dividirse en dos categorías. Hay una categoría que es superior, que sería de 40 equipos, hasta ahora la segunda vez era de 80 equipos, o sea, la mitad, y el resto fue una categoría intermedia, también por diferentes autonomías, y en teoría son 18 equipos, 5 grupos de 18 equipos, 90 equipos, ¿no? Si no me equivoco. Y en teoría Asturias compite con Galicia y con Cantabria. No sé si quedará algún equipo suelto, igual de Castilla o de León, que pasaría a jugar en otros territorios, pero bueno, básicamente ya así nada. Y el Ciares lo que pasa es que, bueno, sigue estando en la cuarta categoría estatal, pero realmente está en la categoría superior, porque, bueno, realmente vas a competir con equipos de fuera de Asturias, que básicamente el club creo que solo compitió con un equipo de fuera de Asturias en fase de ascenso en el año 2013, que fue cuando se jugó el playoff. Sí, o sea, que eso oye un poco la situación que se plantea ahora. Y Víctor, eso, lo guapo que lleva para un club, eso que digo, que tiene un club llamamos los Telleros, porque llega el barrio de la Tellerona en Sisión, o que había, bueno, eso, una fábrica de telles, pero qué decirte, para un club modesto, para un club de un barrio de Sisión, supongo que eso de ir a competir a Galicia-Cantabria va a ser de algo, vamos, descomunado y hiper guapo, ¿no? Home, sí, home, aparte del tema organizativo, que claro, camuda mucho el planteamiento, ¿no? Los planteamientos que hacemos nos desde alentamos de la temporada, una temporada en tercera, bueno, y lo que home, ahora tendremos mucho que valorar, que hacer cosas nuevas, que si viajes, que si tal. Home, sí que camuda. Para el barrio, home, pues nada más era bueno era haber visto ese mismo día, esa misma tarde de domingo, cuando pitó el árbitro ahí en el entrego, pues mismamente pel barrio ya se veía, pues, la gente, la gente vive el Ciares como de algo propio, que lo que no llene de una impostura, estamos en el día a día del barrio y bueno, pues claro, que un equipo magar que sea de una gran ciudad, y es verdad, pero que un equipo de barrio acostumbrado, avezado a jugar en tercera, pues agora de su truco vaya eso, pues a jugar a Galicia, non se sabe todavía Cantabria, puede ir para el País Vasco, non se sabe, León, y lo que decía Pablo también, de xuro que meten, pues non sé, Salamanca, tú mira de lo que estamos falando, o sea, de lo que estábamos falando va unos meses, y de lo que estamos falando ahora, pues hombre, pues sí, un cambio muy grande, lo que decía Pablo también, non subimos como tal de categoría, pero vamos, el non subir de categoría, el seguir en lo que llena cuarta estatal, hombre, eso non nos va a quitar de celebrarlo y de festexarlo y de llegaramos como si hubiéramos subido 2 o 3 categorías de una patada. Sí, bueno, porque hay que tener en cuenta lo que y el club, que vamos a hablar ahora. Como digo, encontrámonos en el Twitch de Alderiques, güey, retornamos a tratar el tema deportivo, porque como fai 3 semanas teníamos a Pablo Rodríguez Guardado, güey, como os digo, damos un salto más, no veis ahí lo que son los rótulos, que tenemos a 2 convidados. Por un lado, estamos ahora viendo a Víctor Joan Melero, que es directivo del Ciares, este club de ese barrio de Sisión de Ciares, que algamó eso, lo que nos explicaba Pablo Rodríguez Guardado, que es el otro convidado que nos acompaña, ya nos acompañaba fai 3 semanas,
de explicando un poco eso, lo importante que lleva un equipo de un barrio, de un barrio como una ciudad como Xixón, pues subir con un campo humilde y que sube a esta categoría, bueno, esta, digamos, estes escales que ponen ahora de la segunda B. Pero Pablo, yendo un poquitín más allá, el Ciares, yo, digamos, no vivo en Xixón, pero sí que es un club perconocido por muchas otras cosas porque tiene una filosofía per especial. ¿Qué podemos decir a la siente, Pablo, de lo que significa el Ciares o qué filosofía tiene? Bueno, el Ciares podría encuadrarse dentro de una filosofía que está actualmente con mucho pulso en el fútbol, que es el fútbol popular, que se llama. Quiero decir, en contraposición al fútbol profesional que hay ahora de empresas, de grandes propietarios, de gente que manda y los socios no pinten nada, solo pinten sacar el abono que te da derecho a acceder al campo o X partidos, ¿no? Pues el Ciares no, el Ciares es un equipo hecho por los socios, trabajado por los socios, y en el cual el socio tiene un voto, ¿no? Hay asambleas, en el caso del Ciares hay una asamblea anual como todos los clubes, pero también fallan otros cada 3 meses, cada 2 meses, según haya cosas que tratar, ¿no? Que hay cosas que tratar, ¿no? Con el tema de la pandemia esto quedó un poco paralizado, pero bueno, creo que ahora el club va a reactivarlo de cara al futuro, porque bueno, yo parte de la filosofía del club y eso, y que cada socio aporte, cada socio decida, que todo se vote y que todo se decida en consenso con todos los socios. Que en el fútbol actual moderno no existe. Básicamente, ahora hay esa corriente, hay varios clubes que están siguiendo ese modelo, y lo bueno del Ciares, como otros clubes, ya que ese modelo está algamando éxitos. Eso los Ciares y pues, por ejemplo, en Salamanca, los Unionistas, que es un club que salió como respuesta a un proyecto que sacaron en Salamanca cuando Hidalgo se cargó la Unión Deportiva Salamanca, sí, pues sí, de los socios que empezó desde lo más bajo de la categoría del fútbol en Castilla y León, y ahora estuvo a punto de jugar el ascenso a segunda división. Y como el Ciares, hay muchos clubes que están teniendo éxitos con ese modelo, que decirte que al final que no hay toparas en el fútbol, que hay también buena gestión y que hay tener un proyecto y bueno, y un puso detrás y gente que te apoye. Víctor, vamos a afondar en eso, por eso quería que nos hiciera una pequeña esvilla, Pablo. ¿Qué significa esta filosofía, el que el club realmente sea de los socios? Cuéntanos un poquitín en qué consiste. Hombre, un poco lo que acaba de comentar Pablo, quiero decir, la filosofía y cada socio, que son socios, y es algo, lo mismo que acaba de comentarlo Pablo, pero bien, no somos abonados, somos socios, somos dueños del club. No vale nada más que eso para sacar el abono y un permiso para decir, bueno, vale, yo voy a ir los domingos al club o no, ya hay algo más. Y también es verdad que como en muchos otros clubes, pues hay gente que, bueno, que tiene ese derecho y que igual tampoco lo lleva mucho más allá de lo que lleva, pues bueno, de ir a ver los partidos y tal. Pero claro, lo que sí que se oferta al socio del Ciares y esa posibilidad. Tú mira también de lo que estamos hablando, y de algo como si fuera revolucionario, y no llena más que somos dueños del nuestro club y se toman las medidas necesarias para que la gente de verdad sea quien, si peta, sea quien a ejercer ese derecho. Nada más. El club, como decía Pablo también, pues fae una asamblea general todos los años y después todas las extraordinarias que faigan falta en función de los temas que haya que tratar más o menos importantes. En esas asambleas y donde los socios, pues, por supuesto, que tienen derecho a decidir, a opinar, a falar, a enterarse, mesmamente, entamando por enterarse de las cosas que están pasando y que afecten pues, al club. Entendiendo toda esa información que hay que tener, pues por supuesto que es mucho más sencillo, primero, formarse una opinión y, sobre todo, después ejercer ese derecho al voto, que al final lo que va a marcar y el devenir del club, el día a día del club. De esa misma asamblea surge una dilutiva que es la que está en el día a día del club. Ciertos temas que hay que decir, pues eso, en el día a día, pues hay que mercar pintura para comprar
para pintar el campus, y hay que comprar brides para poner, bueno, todo lo que faiga falta en el día a día. Hay una dirección deportiva, hay una dirección, hay gente que se encarga de la cantina, del merchandising, bueno, hay alguero, por supuesto, y, bueno, todas esas cosas que lleven el día a día. De todas maneras, cualquier tema importante que faiga falta, que el socio, ya te digo, no es solo que vaya y que vote, sino que para entamar se entere, que sepa lo que está pasando, que sepa las repercusiones que determinados temas pueden tener en el día a día del club, y de ahí sale pues, la propuesta que la directiva tiene, la orden de la asamblea de llevar a cabo. Eso es lo que lleva básicamente un poquillín cómo furrula esto, día a día. Sí. Y a nivel económico, a nivel de un club modesto, ¿cómo se manejen? Porque la gente puede pensar en estas categorías los futbolistas tendrán los traballos, ¿cómo se maneja todo ese tema? Digamos, porque ahora súbese de categoría y siempre la gente cuando sube de categoría pues presta a quedar en una categoría concreta, ¿no? Víctor, a esos niveles, ¿cómo se maneja con esas asambleas, esos perres que hielo que al final, pues oye, pues trae a este jugador, hombre, no estamos diciendo, no estamos hablando de primera división, pero sí que a lo mejor dices, oye, mira, pues ahí este de segunda B, pues tráelo y va a reforzar esta posición o la otra. ¿Cómo se maneja ese tema? Hombre, en ese sentido, es verdad que el cambio pues va a ser grande, claro, pases de lo que comentábamos antes, lo mismo que alentamos de la temporada, pues, bueno, planifiques una plantilla para estar en tercera, claro, el cambio ahora para la temporada que viene, pues bueno, la gente, los compañeros y compañeras de la sección deportiva de la directiva, pues sí, tienen un trabajo ahí que hacer. De todas maneras, nosotros también tenemos de algo, muchas cosas, pero de alguna también muy buena, y es que la nuestra masa social sabe lo que somos, lo que fuimos y lo que vamos a intentar ser, que es lo mismo, lo que pasa es que en otra categoría nueva. Con esto quiero decirte que, hombre, no quita de que haya algún socio o socia que sí, hombre, que lo que dices tú, ¿no? Que quiera pasar, disparámonos ahora y venga, a querer fichar a no sé quién y traer a no sé quién y el año que viene ganar la categoría esta y seguir. A ver, tenemos una masa social que de verdad sabemos lo que somos y dónde podemos estar. ¿Qué habría más guapo ahora después de esto? Vale, pues claro, quedase un añín o 2 añinos, no sé. Claro. Ese sería ahora mismo el nuestro objetivo para esta nueva categoría. Todo esto, claro, lo que dices tú, se va, pues el presupuesto fácilmente se duplique o se triplique. Bien, lo dicho, como estamos avezados a hacer, más o menos, he dicho de esta manera, como una economía casi de guerra, ¿no? Todos los años, de saber lo que tenemos y no gastar más de lo que tienes, pues hombre, pues al final ya lo mismo, la misma idea. Otra cosa y claro, los perres con los que cuentes, pero la idea y la misma y el objetivo y el mismo. El objetivo, digo de otra vegada, que alentamos esta temporada y era que al tenerse en tercera, no era más, ese era el objetivo, el primero y casi que el cabero. Hay que acordarse también de cómo vivimos, que ahora es muy fácil acordarse de cómo acabó esta temporada, pero muchos socios, acordámonos de cómo acabamos la temporada pasada, que si no llevo la andancia, quiero decir, la trayectoria y era, estábamos bien abajo en la tabla y más bien pensando en, hostia, vamos a pasarles de aquella manera para salvar la categoría. Y igual no se hubiera ni salvado. A eso voy. La masa social ya es la misma, la que había el año pasado cuando estábamos en unas circunstancias que, bueno, que la que estamos ahora mismo en una categoría nueva y por arriba de lo que de ningún de nos hubiéramos soñado va unos meses. Jugando con eso, bueno, pues chapeta y poco más. Y salir a competir, por supuesto, eso que nadie lo dude. Eso, vamos, salir a competir, sí. Ya te digo, el objetivo, pues, quedar bueno, oye, si se está bien en esta categoría, pues por qué no pensar en quedarse. Una temporadina. Igual no es de verdad el sitio en el que nos tenemos que estar, pues eso ya se irá viendo poco a poco, pero vamos, que el fin primero y es nada más. Seguir sin dulceares, en tercera, en segunda ref, donde sea, ¿no? Porque, Víctor, ¿qué estamos de masa social que estamos falando? Más o menos, al rodio de cuánta gente, de cuántos... Hombre, este año ya sabes que es un año... Sí, un año complicado, sí. Normalmente andamos al rodio los 500 socios. 500 Eso socios. Es lo que un poco menos, 480, Perí anda un año normalín de estos caberos. Este año, vale, y es verdad, tenemos menos. De todas maneras, yo sí que quería aprovechar también para dar
vamos, agradecimiento no, yo ya non sé, non me queden ya ni pallabres, para agradecer a los alrededor de 300 socios que en sin saber, porque cuando entamó el año, acuérdate cómo estaba el tema de la andancia y tal, sin saber, ni siquiera si deben poder ir a ver un partido en todo el año a la Cruz, alrededor de 300 socios renovaron el carnet. Eso y es lo que te fae de verdad decir, hostia, pero claro, como non vamos entre todos a traballar aquí por esta xente e esta xente traballa por nós, e quero decir, a mí eso é unha de las cosas que a lo largo deste año, non nada por compararse con como acabou a temporada, está claro, pero vamos, según iban pasando los semanas, según iban pasando los meses, veíamos que alentamos non se podía meter ni xente, despois entamaron con los 300, tal, quiero decir, según ibes viendo que la xente iba pues, renovando y renovando y renovando, pues, bueno, pues lo dicho, y como el final perfecto para una temporada en la que todos, en el campo los jugadores, el cuerpo técnico haciendo su trabajo per semana y los fines de semana, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja y los mismos socios haciendo estas cosas que faen, pues claro, y es lo que fae que al final pues estemos todos con un año, ¿no? Claro. Pablo, ¿qué discurres o qué? Porque tú ya eres periodista deportivo, yo no, entonces prestábame más que entrugaras a Víctor de alguna cuestión, yo tengo de alguna otra entruga, pero ¿qué te apetece que nos responda a Víctor después de este éxito y dándole la más hondera enhorabuena al Ciares por la filosofía que tiene de este fútbol de otra manera? Bueno, lo primero, que falaba él del tema de ir a los estadios, quiero recordar que hasta el 20 y pico de enero no se pudo entrar al campo. Es decir, que la gente sacó el recibo en septiembre, mira tú que tuvieron ahí 4 meses o si podría ir al campo. No, Víctor, pensaba que también comentar un poquitín el tema de la relación que tiene el Ciares con el fútbol, con el Gijón femenino, que hay una relación que, bueno, que novedosa, puede decir yo, que no es muy común. Puedes contar un poquitín. Sí, bueno, desde siempre, ya, el punto clave en todo esto, para non dirnos muy para atrás, y en el verano del 2011, y cuando esta xente, yo non estaba en ese momento, pero bueno, otro grupo de xente con la que comparto directiva ahora mismo, pues bueno, por unas circunstancias que tal, decidió dar un paso para adelante y hacerse cargo del club. Ya adelantamos esta idea de va con la filosofía del club, esta idea de abrir el club también a las secciones deportivas, de abrir unas categorías inferiores, todo esto venía rondando Perí desde casi, lo que pasa es que, claro, hay que entender, en ese momento, yo, vamos, respeto máximo a la gente que en ese momento dio el paso, ya te digo, y decidió encargarse del club, en ese momento había muchas otras cosas que solucionar. De todas maneras, el sistema siempre tuvo eso, rondando Perí. Fue en la temporada 15-16, cuando se planteó en asamblea, había la posibilidad esta de fusionarse o hacer algún tipo de acuerdo con el Gijón Fútbol Femenino, un club fundado en el año 2000, parece, y bueno, que tenía ahí de ellos los problemas típicos que iba a decir tenían, bueno, siguen teniendo muchos clubes femeninos, de que, bueno, pues de que no se os valora o de que se os tiene muchas veces, pues bueno, porque como hay que tener sección femenina, eso suena un poco raro, pues el caso es que había esa posibilidad. En asamblea votóse la opción de falar con ellos y proponerles este tipo de acuerdo. En un solo se aceptó esa fusión, sí, al final hay una fusión, sino que se dio como un poquitín un paso más todavía, que fue lo de pensar en entamar la escuela mixta de fútbol, aprovechando toda la trayectoria y todos los fiches que tenía también el fútbol femenino, más el Ciares, que ya era un club mixto en las categorías que podía ser mixto, pues bueno, se pensó en fundar esa escuela mixta de fútbol. Todo esto ya acabó ya de cerrarse todo el círculo, pues en el 2020, todavía el año pasado, cuando el Veriña, otro club histórico de Xixón, pues bueno, convirtióse en el filial del Ciares. Y con esto ya, pues claro, la escuela mixta de fútbol, como quien dice, ya pues quedó todo ya envuelto, empaquetado y vamos, en principio, y ya no es solo cuestión de que quede envuelto y empaquetado y que quede guapo, sino de que está furlando, está saliendo xente, está saliendo neños, más que salir, quiero decir, están xugando neños y neñes, y bueno, sí, un proyecto que, bueno, un
proyectón que bueno, que está dando los resultados que esperábamos. Al final ya que todos los niños y les neñes de Xixón, tanto los que quieren ya directamente venir al Ciares, porque no nos engañemos, el Ciares va teniendo también ya ese puntinín de bueno, de que la gente, pues por unas cosas o por otras, puede interesar y venir para acá, sino simplemente también de gente, niños, neñes, que no encuentren otro sitio donde jugar, pues porque en otras zonas o en otros sitios valórense nada más que temas deportivos o, bueno, cosas que sabemos que pasan, pues, hombre, saben que aquí tienen un huequín para que los niños y las niñas por lo menos se entretengan jugando, que llevamos y para lo que estamos aquí todos y todos. Pues ya que bueno, que tienen también esa relación, vaya guapo, con el fútbol femenino. Y también una cuestión pero importante en el fútbol, Víctor, y también las categorías inferiores, ¿no? A nos parece importante que el fútbol y el deporte que más sonadía tienen, que más seguidores tienen, y sobre todo es pero importante el tema de que tanto los guajes como las guajas tengan esa opción y esos modelos y esos lugares donde, digamos, socializarse, porque no hay tanto vamos a decir, miles de guajes va a salir, a lo mejor, si a lo mejor que pueda jugar en el Sporting o en el Ulleu o estas historias, ¿no? Pero más como una socialización de barrio, como una socialización de un xeito de los valores positivos que aporta el deporte, ¿no? Hombre, sí, no puedo estar nada más que de acuerdo. A eso y un poquillo con lo que me refería, de que en las categorías inferiores del Ciares pues tienen hueco todos los niños y todas las niñas. Si jueguen bien, mejor, tal, lo que dices tú, oye, que va a salirte uno, no pensamos ya ni en Barças, Madrides, ni Sportings, ni Uvieus, ni nada. Pensamos ya mesmamente que van a salir de algún niño, puede salir, por ejemplo, para jugar en el de tercera, o va a salir de alguna niña para jugar en el Gijón femenino. Hombre, eso, ahora mismo, además aprovechando el tirón de este año, hombre, pues qué cosa más guapa que haya de niños, que, oye, pues si de alguien va en Trugallos, pues que digan que lo que quieren es acabar jugando pues con Juan Carlos, no sé si por edad ya coincidiría, pero vamos a decir, tener ese tipo de referentes. Y de hecho, en un año como este, también hay que tenerlo en cuenta, un año en el que, bueno, se pulverizaron todos los récords de futbolísticos, deportivos, pues en el primer equipo también había un grupín muy guapo de niños, bueno, de chavales ya, paisanos, que venían de las categorías inferiores del Ciares, y que nuestro entrenador, Pablo, también, pues dio la oportunidad en momentos en los que muchos incluso pensábamos, hostia, pero es verdad, estamos haciendo esto, estamos dando minutos de verdad a los jugadores. Pues sí. En una temporada que va a quedar para el recuerdo de verdad de todos los ciaristas, pues sí, pues fue un año compartido entre gente muy veterana, gente en la plantilla que lleva, como Juan Carlos, que decían antes, que lleva 10 años ya me parece, gente que marchó y volvió, pero también veterana, que tiene experiencias en playoffs y en fases de ascenso, y también gente nuevino. Y eso, pues claro, si eso puede valer para ir ese emburrión que falábamos a esas categorías inferiores, que la gente vea que bueno, pues que sí, y el primer paso, después, y verdad, Samu, que dices tú, oye, no, pues si luego después más adelante puedes ir a otras categorías más para arriba, bien, pero bueno, que quede por lo menos ese sello, de haber pasado por Ciares y haber tenido, aparte de la parte deportiva, también todos esos otros valores o, bueno, maneras de ver el mundo, de ver a los collacios y a las collacies, de ver el fútbol, de ver, bueno, ese otro puntín, ¿no? Sí, eso es súper importante, aparte por lo que supone eso para el Ciares. Estamos en directo en Alderiques, güey, estamos falando, como veis en el rótulo, estamos falando con Víctor Suamelero, que es directivo del Ciares, este club de este barrio de Xixón que algamaba ese ascenso a segunda federación que nos explicaba. Y también estamos, como veis en el rótulo, con Pablo Rodríguez Guardado, que es periodista de Asturias.com. Estamos en directo, como digo, son las 8:35 minutos de la tarde de este viernes 21 de mayo, y estáis siente aquí en directo y animaros, que una de las cosas que tiene el Twitch, estos directos que entamemos y que estamos utilizando en Alderiques, y también la opción de esa interacción. Si vos presta a hacer una entruga, pues no dudéis en hacernos una entruga, en apurrirnos una entruga para
para Víctor o para Pablo. También Pablo, como decía, eso, y es pero importante non solo lo que lle el propio club, la filosofía, esa unión con lo que lle el fútbol femenino, sino también lo que estaba comentando yo ahora con Víctor, el tema de lo que lle la mocedad o los nenos y les nenes, el cómo tienen esas referencias y el fútbol como una actividad lúdica, ¿no? No, yo lo que dice él, aparte yo muy guapo, por ejemplo, yo soy vecino del barrio y salir a la calle y ver a guajes con el chat del Ciares, ver, yo tengo vecinos que son en las diferentes Ciares, o sea, una cosa muy guapa, que antes no se veía, claro, antes no, los guajes iban a otros equipos o no tenían esa posibilidad de pequeños jugar en las inferiores. ¿No? Y es algo importante y algo que también te vincula mucho al equipo y te vincula mucho al barrio y creo que es algo también importante, ¿no? ¿Qué me preguntabas? No, decíate que eso, que es súper importante esa vinculación, lo que estabas comentando, la vinculación que hay con el barrio y sobre todo a los nenos y les nenes, decíamos que el Ciares tiene, estaba comentándolo Víctor y decíasnoslo tú también, que el Ciares tiene una filosofía determinada y que eso es súper importante, ¿no? Que no todo tiene que ser poles perres, ¿no? Y que el fútbol es también una actividad lúdica, sí, y una actividad, claro. y que lo que decíamos, que a lo mejor de miles de guajes va a salir un para el Sporting y un para el Oviedo, si llegue que sal. Claro, a ver, el fútbol, hay una visión del fútbol que, por ejemplo, que se puede ver en Mareo, que son los padres que piensan que tienen a Ronaldo, a Ferrer jugando. Sí. Y claro, y eso no es. El fútbol es divertirse y pasarlo bien con los collacios y tener unos valores, que la asociación del grupo, trabajar en equipo y eso es lo que se enseña, bueno, en el Ciares y supongo que la mayoría de equipos. El Ciares que también que tiene, el Ciares tiene una cosa, por ejemplo, tú ves a los partidos y ves muchos nenos que también presta. El Ciares tiene detalles con los nenos, por ejemplo, el que llaman el Boxing Day, que bueno, hay un término que se trae de Inglaterra, sí, que bueno, que el partido que coincide cerca del Reis, pues salen los nenos con el primer equipo y yo qué sé, también eso te ayuda a decidir un poquitín también a enganchar a aficionados para el futuro, ¿no? Quiero que los nenos no paguen al Ciares, ¿no? Si no me equivoco, 18 años, etc. ¿no? Por eso, es una manera de que los nenos, pues bueno, pues, se involucren en el barrio, en el equipo, que disfruten, que vean que el fútbol tampoco llegue competir a ese nivel y el tema de perres y todo lo que vemos por la tele, que al final es lo que contamina un poquitín esas cabezas infantiles. Yo, Samu, mira, en ese sentido quería comentarte una cosina. Y una cosa que repite mucho el Bertol, nuestro presidente, y es que es verdad que sobre todo en las categorías inferiores, pero que vale también para los grandes, él usa para los grandes también, y es verdad. Y es que en el fútbol es verdad que al final gana uno, nada más, de todos los que hay, de todos los, no digo cada partido por supuesto que gana uno y pierde. Sí, pero es que a lo largo de toda la liga, al final ganar como tal va a ganar uno, con lo cual tienes muchísimas más posibilidades de perder al final de la liga que de ganar, como no es este año, ya ves, en 75 años de historia. Entonces, contra primero se deprenda a perder, a saber que perder es una opción mayoritaria en este juego, en el deporte, en todo, prácticamente. Vale también, y una enseñanza que vale también para la vida, pero bueno, que contra primero se deprendan los niños y las niñas, eso, pues yo creo, y esto ya es una opinión personal nada más, que igual ya el punto de partida ideal para entamar a disfrutar de verdad de lo que es el fútbol, por lo que están los niños y las niñas ahí. Si no creo, o menos, no sé, también sabemos que hay casos de paz que, bueno, pues por narices el mi fío o la mi fía va a jugar al fútbol, bueno, vale, pero la mayor parte están ahí porque decidenlo ellos, quieren ir a jugar, porque van los collacios, porque los presta, por lo que sea. Pero claro, lo que no podemos tener ya a los, no sé, a los 8, a los 10, a los 12 años, generaciones enteras ya frustradas, porque claro, si no lo enfoques nada más, si el objetivo primero y nada más que ganar y a este, al otro, bueno, pues entonces dime, ¿dónde está el disfrute? Porque a eso sumamos sí que, por muy bien que lo faigan y por muy bien que tal, como decía el Entamo y como dice su presidente, ganar al final va a ganar uno, con lo cual, bueno, cuanto a primero te prepares para disfrutar de ello de verdad, sabiendo que tienes más posibilidades de perder que de ganar, pues igual de verdad lo disfrutes. Y si no, pues lo dicho, frustraos a los 8, 10, 12 y que eso después vale para toda la vida.
Claro, y aparte porque después lo que decía Pablo, que tampoco, vamos a ver, de miles de... Por eso prestábanos, güey, aparte, Víctor, de daros la enhorabona por subir de categoría, por algamar esa posibilidad, por la filosofía del club, que es súper importante que los nenos y les nenes entiendan que también lle un xeito de socialización e también que non, vamos ver, que al final Messi o Cristiano Ronaldo o quien sella va a ser un de millones, non? E que al final, e profesionales inclusive, daivos cuenta cómo salen, vamos a les canteres a la de Mareo, da de Requexón, del Sporting y el Uvieu, cómo cuesta mucho el que salgan chavales a las primeras categorías, en lo que implica ser profesional. Hombre, está guapo que te preste Messi o que te preste Ronaldo, por decirlo de alguna manera, pero eso no tiene nada que ver el que tú tomes el deporte, que vamos a ver, la mayoría va a tener otros trabajos, ¿no?, de los que vivir y sobre todo que no abandone los estudios, sino que sea como un complemento, además, psicológico, pero importante. No sé si te parece, Víctor, que lleve el deporte como una actividad que activa el cerebro y que también, de alguna manera, socialízate, ¿no? Hombre, en ese sentido sí que es verdad que tiene todas esas vertientes que acabes de comentar, y si te das cuenta, al final lo que lleva la competitiva pura y dura, lo que lleva la competición pura y dura, pues igual lleva la menos importante. Lo que falábamos antes, en cuanto a socializar, bueno, pues hay gente que va para allá, está con los collacios, está con la gente que quiere, y también depende de estar con gente que no quiero, que no escogió él. Claro. Eso también es importante, es decir, en un equipo, hombre, si pudiéramos hacer cada uno despachán estos que hacíamos entre collacios y jugar con quien tú quieres, ya, pero en un equipo de fútbol, pues tienes que jugar con el tocollacio que igual ya pero el que tienes al yau, al que estás defendiendo ahí el puesto o tienes que cubrirlo o tal, pues no, y con todo eso hay que aprender a convivir también. Y lo que decías también, bueno, y que en ese sentido acierte se da ese, yo no digo que ya después un poco más para adelante, bueno, pues la gente, claro, los niños pueden tomárselo más en serio, pero al final, cuidado, no nos equivoquemos, que no deja de ser neto que una extraescolar. O sea, al final y eso, y un sitio donde ir a pasarlo bien, a disfrutar, a hacer deporte, lo que decimos, socializar, a interiorizar según qué valores y eso, y al final. El resto, claro que también tiene la otra vertiente esta. El problema cuál es, cuando la balanza desfaese con yau, y entonces parece como que el objetivo cimero tiene que ser, pues sí, lo que comentabais y lo que estamos comentando. Sí, ganar perres con el fútbol, nada más. Mi filho o la mi filla tienen que ganar perres con el fútbol. Si no, oye que no está haciendo bien eso del fútbol. Y eso del fútbol. Sí. Claro, eso es verdad, Pablo, porque eso, le decías tú el tema de Mareo, que también está en sesión, que la siente en cuanto un guaje juega en el Sporting en categorías inferiores, ya piense que va a ser Luis Enrique, Hombre, sí, hay casos como eso de muchos. Sí, claro. Me irán a reclamar a Mareo de que porque mi guaje no juega claro. Y esas cosas, pero bueno. Y cabrease a lo mejor, porque no, y sobre todo por esa presión que da al guaje, ¿no? De decir, oye, pues tal, claro, que decirte que al final... uno tiene que disfrutar y pasarlo bien. Cuando llegan a juveniles, pues bueno, y la cosa se pone más seria, y hay otro rollo, ahí ya, bueno, pues, y otra historia, pero bueno, cuando con 10 años, 12 años, tienen que pasarlo bien con los collacios y disfrutar y aprender y competir y ganar y perder y hacerse paisano o mujer. Claro, y dende yo así naito, aunque tean los juveniles del Sporting o del Uvieu, al final no muchos de esos van a ser profesionales. Profesionales se refiero de primer nivel, para lo mayor puedes jugar pues en equipos de segunda B o de tercera, ¿no? Sí, bueno, puedes hacer carrera menor, pero claro, cuando llegas a los 35 años, acabósete. O tienes unos estudios, claro, que también hablábamos antes, si tienes unos estudios previos para luego, bueno, cuando acabe tu vida deportiva, dedicarte a ello, a ejercer de lo que estudiaste, pero bueno, hay muchos jugadores que apunten y acaben jugando, no. Hay la opción de marchar a jugar a Tailandia, o a la India, o a Chipre, o que son sueldos para tirar, como aquí puede ser aquí de segunda vez.
Pero bueno, que de los que llegan a la élite y tienen el Lamborghini en la puerta casa son 4. Claro, no, eso como en todos los deportes y lo que implica el profesionalismo. No sé, Pablo, si te prestaba al dedicar de otro tema o entrugar de aquí a Víctor sobre lo que y el propio club, sobre el Ciares, lo que supuso o lo que supone este ascenso como filosofía. No, préstame, así me puede adelantar un poquitín. Bueno, comentabas antes que el objetivo ya la permanencia. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a apostar por la base de este año? ¿Qué planes tiene el club? Si nos puedes adelantar. Algo... Sí, no, eso ya, a ver, y muy cero, y es verdad que está la cosa todavía muy, muy tierna, pero bueno, la idea sería, este año jugamos con una plantilla curtia, como nos pasa casi todos los años, Pablo, y sabeslo tú, que andamos, creo que hay 18 jugadores, es decir, a ver, eso da más valer, no estoy diciendo nada más, al revés, da más valer todavía lo fecho, Entonces, por lo menos completar la plantilla y andar por una plantilluca de 22 jugadores, 21, 22, hombre, eso está claro. Claro, yo ahora ya aquí sí que la parte deportiva y es la que tienen que mirar a ver, hombre, que es y completar plantilla, está claro que tienen que ser refuerzos a razón de la categoría a la que se va, y que habrá determinados puestos donde haya que reforzar más. No solo ya por cómo tenemos fecha la temporada de este año, la plantilla, perdón, sino a dónde vamos, o sea, a qué categoría vamos, qué fútbol y el que se juega allí, cómo y por dónde, tal. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que la parte deportiva, bueno, pues tiene xera, este verano tiene xera, esos teléfonos van a echar fumo, ¿vale? Y bueno, objetivo, ya te digo, ahí sí que, bueno, en mi opinión, la verdad, pero tengo lo falado con gente también de la directiva, por supuesto que eso, salir a competir, y eso es verdad, que parece que ahora queremos dar aquí penina y decir, ay no, oye, que como somos de Ciares, llegamos aquí invitados. No, invitados nada. Picamos a la puerta y si no se nos abrió, metimos una patada. Quiero decir, estamos donde estamos porque lo merecemos. Claro, ahí y donde tenemos que poner otra vegada en la balanza, es decir, a ver, ¿qué hacemos? Ayoriamos y venga, y vendemoslo todo y hacemos perres para salir a ganar. Eso yo lo que creo, ya os digo, que tanto yo como el resto de la directiva, como la masa social estamos de acuerdo en salir a competir, eso está claro. Mantenerse, hombre, hostia, se debería pasar otro año más, estaría per bien. Ahora mismo, hablar de más, y cuidado, si el año que viene volvemos a estar en tercera, encantados de volver a visitar a muchos, la mayoría de fechu, de campos donde nos presta muchísimo de ir, a gente que conocemos ya de va muchísimo tiempo, gente que también nos conoce y sé que hay muchos sitios donde también se nos aprecia y encantados de la vida, o sea, eso está clarísimo. De todas maneras, hombre, como eso sabemos que va a pasar, lo de volver a tercera, está claro que en algún momento va a volver, pues coño, si en vez de ser el año que viene y dentro de 2 o de 3, pues también mejor, que cuidado, tenemos también en este grupo que nos vamos a meter ahora equipos que nos presta también volver a jugar contra ellos y, hombre, mejor que desea y el mal a equipos como por ejemplo Unión Popular, Collacios, mejor que desear volver a jugar con ellos en tercera porque ellos vayan, pues dirnos a verlos a la so categoría natural, aunque ellos perfectamente podrían estar en la otra, en la tercera, pero bueno, a mí en concreto particularmente va a prestarme y juro que a muchísima más gente del Ciares también va a prestar y ir a ver al Unión Popular, también al Marino y al UV si se mantienen a ver qué pasa este fin de semana. Pero bueno, quiero decir que como tenemos collacios en todos los yaos, al final, bueno, pues mira, eso es lo que tenemos ya ganado para el bolso. Y aparte, Pablo, eso que sí que es verdad que tiene, el Ciares tiene como muy buena prensa, vamos a decirlo entre comines, en toda Asturias, porque ya te digo, yo que no soy o que no vivo en Xixón, comentemos que debemos a tener un directo con Ciares y he perconocido en toda Asturias, digamos, por la filosofía que tiene, ¿no? Hombre, claro, el Ciares y son 10 años con esta filosofía. Supongo que al principio los hombres asamblees cuando faen los de tercera dirían, esos son los bichos raros que vienen aquí con esas cosas y tal, ¿no? Ahora ya se vio que, bueno, hay gente serio que, bueno, que con otra manera de ver las cosas y, bueno, y creo que están siendo también un poquitín de pozo por otros clubes. Ves otras cosas, por ejemplo, mira, el tema del uso del asturiano, también no sé muchos clubes como el Condal, como la Unión Popular de Yangreu,
están empezando un poquitín a seguir un camino que abrió igual el Ciares, ¿no? Y también eso, bueno, lo que dicen, que tienen una prensa el Ciares, y que bueno, y que se ganó a pulso yendo campo por campo, no, nunca se creó ningún problema. Yo creo que el trato a otros directivos que vienen a la Cruz y en mi correo, tú salen todos encantados, o ya ves el otro día con el entrego, acabó el partido y la gente del entrego cantó Ciares. O sea, que decirte que bueno, y que tienen el comportamiento de la masa social y también, bueno, pues un modo de ver el fútbol no tan competitivo como pueden verse en otros clubes que van a ganar o pueden hacer trates sucios. O un ejemplo fue el Águilas cuando subamos la fase de ascenso, que bueno, que fue un club que no creo que trató muy bien a la directiva de aquel tiempo de Ciares. Bueno, pues yo también fui de club, y un club que bueno, que está montado el tema para subir a segunda vez en aquel tiempo. Este año creo que subí a segunda federación también, me parece, este año. Pues, y otra manera de ver el fútbol, y otra manera de entender las cosas, y bueno, la gente valóralo, ¿no? Sí, eso valóralo, ¿no? De alguna manera, ¿no, Víctor? Sí. Cómo tenéis esas relaciones con la gente, ¿no? Hombre, no, yo te digo, vamos, realmente estamos encantados de ir a y ya no solo de irnos a los otros campos, sino de que vengan a nuestra casa. Eso, vamos, yo me parece que el trato siempre suscitar y animar, eso sí, sin tregua al nuestro equipo, pero vamos, en otro sentido, incluso, bueno, muchas veces, con lo que estábamos jugando este año también, yo sí quiero acordarme, por ejemplo, tanto por el gesto de gran parte de la nuestra masa social como por cómo lo vieron ellos. Hubo un partido ahora, va unas semanas, no va tanto, contra San Martín, en nuestra casa, donde nos jugábamos, pues de ganar ese partido, no hubiera hecho falta aguantar la tensión ahí hasta la cabera jornada. Y vamos, el San Martín, por lo que sea, y un equipo, oye, muy bien, que hemos tomado la medida y sobre todo, ya no solo en esta fase de ascenso, sino también en los caberos años de liga, y hemos agarrado la medida en casa y fuera, y pasó por la cruz, y pasamos por arriba. Lo dicho, en cualquier otro campo, un poquito que decía Pablo. Bueno, mira, ahora que sacaste el tema de lo del Águilas, quería ver el Águilas en ese partido. O sea, la gente del Águilas, en un partido como ese, en el que te estás jugando de verdad lo que nos estábamos jugándonos, y un equipo jugó al fútbol, nosotros también jugamos al fútbol, pero ya te digo, tenemos la medida tomada, pasamos por arriba, y me acuerdo de estar a la salida del campo cuando salían los jugadores suyos después de aplaudir a los nuestros, por supuesto, y cantar el himno, de la que tornaban ellos para su vestuario. Ahí estaba un grupo grande de socios del Ciares aplaudiendo a los jugadores de San Martín, que salían ellos aplaudiéndonos también. Volvemos al mismo, son ciertas cosas que bueno, pues que te dejen un poquillín, te recuerden, si hiciera falta, te recuerden un poquitín porque ellos del Ciares, un poco más. Y lo de prestarnos mucho, porque Alderiques bueno, y un poco vanguardia en cuanto a medios de comunicación audiovisuales en este caso, porque Asturias.com sí que lleva vanguardia, que lleva ya más de 25 años haciendo y el diario digital de referencia. Por eso nos presta tanto, Pablo, hablar contigo, porque Asturias.com para nos es como, digamos, el pa de todos, ¿no? Porque fue el que entamó con el tema del asturiano, pero en cuanto a audiovisual sí que llega Alderiques en el uso del asturiano. ¿Cómo, Víctor, cómo la gente toma el tema del asturiano en el club, el tema de utilizáis el asturiano en las redes sociales, todas esas cosas que deberían, que a nosotros no nos presta un res cuando vemos que ni el Sporting, ni el... Bueno, sí lo faen de algunas vegas en las redes sociales, pero sí que echamos un poquillín en falta el cómo, por ejemplo, hay clubs pues que ponen mesmo lo que es el brazalete de capitán, pues con la bandera de lo que sea la comunidad autónoma, pues Sequino llevaba la bandera, por ejemplo, el del Sporting, la bandera de Asturias, y ahora ya no, el Ubió llevaba la bandera en la parte de atrás de la camiseta y tampoco ahora. No sé cómo lleváis esta relación con el idioma del país. Hombre, en todo lo que finca a la nuestra lengua, lo primero, y es verdad, y quería recordarlo porque estoy casi recordar, en el Paezme, que fue en el 2017, el Ciares recibió el Andrés Solar de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, junto con otros clubes que estaban trabajando en la misma línea y igual o mejor.
el Esteagua de Asturias, el Yosalín y el Rosal. Vamos, fue una cosa que yo entiendo que entre toda una masa social, pues bueno, puede haber gente que no dio tampoco mucha importancia, no sé, pero vamos, mayoritariamente está claro que lo primero, tanto de la directiva como de la mayor parte de la masa social, pues agradecimiento a la Xunta, sobre todo por, bueno, pues por reconocer un trabajo que estaba hecho y aquí yo donde entama, esto el agradecimiento, y ahora entama la respuesta a lo que me estabas interrogando, que cómo se toma, cómo se tal, si hay una línea, si hay no sé, si hay un eso, de algo que una línea a seguir. Desde el Entamu también volvemos otra vegada a ese verano del 2011 donde ese grupo de socios tomaron las riendas del club, lo mismo que falábamos en antes con lo de la escuela mixta y bueno, pues era un tema que bueno, pues que porque ese grupo de gente tenían ese en foto, pues fue un tema también que tuvo desde el Entamu, también porque el resto de la masa social usa el asturiano de una manera normal, quiero decir, no hubo ningún tipo de imposiciones ni nada, quiero decir, el día a día del club, volvemos a lo mismo. Y con ese día a día del club se fueron haciendo cada vegada más cosines. Pues primero, pues eso, si salía un fanzine, pues el fanzine, pues estaba en asturiano, los cancios, por ejemplo, algo pero importante en lo que cualquiera caiga a vídeo a ver un partido de fútbol en la Cruz. Pues los cancios, lo mismo se faen, cada uno fae los cancios o sentamen los cancios, pues como y apetece un poco. El caso real, el fecho, y que mucho más de la mitad de los cancios que se escuchen en la Cruz y por otros campos de Asturias están asturianos, pero sin ningún problema y sin ningún conflicto, quiero decir. Poco a poco la directiva, lo mismo. Todas las comunicaciones, las redes, tal, todo está, sueltar, de verdad que sueltar en bilingüe, pero en asturiano siempre. Lo mismo, pero y tampoco lleve un finchu de estos de decir, no, oye, que nos, con esto que estamos haciendo, vamos a algamar lo que la sociedad asturiana. No. Lo único que hacemos es poner nuestro granín. O sea, lo único que podemos hacer, que usarlo lo primero, emplearlo, falar en asturiano en la Cruz, y si alguien, bueno, alguien no quiere falarlo, pues lo falará y ya está. Pero la mayor parte, lo que hacemos es falarlo, y luego relacionarnos entre la directiva, entre los socios, entre tal, pues lo mismo, utilizando la lengua, que es la única manera que a mí se me ocurre, por lo menos, de caltener vivo un idioma, usarlo. De la manera más, pues no sé, unas vegadas pues será de la manera más descarada, otras vegadas será de la manera más normal, más tranquila, otra vegada pues porque, no sé, pero y eso. Nada más, y ya te digo, agradecer mucho si el premio ese que se nos dio y se dio al Ciares, ya te digo, parece que fue en el 2017, pues reconociendo ese primer labor que estábamos haciendo sin saber siquiera que lo que estábamos haciendo y era, pues, hombre, valoratible sí que porque lo era para nos, pero bueno, que lo valore otra gente, y que lo valore gente como la Xunta Pola, pues bueno, se agradece y a día de hoy, a un guaño todavía, lo agradecemos. Sí, eso fue, o sea, es pero importante esa normalización del idioma, que es lo que tentamos desde asturias.com, lo que tenten y lo que tentamos nosotros desde Alderiques. Llevamos casi una hora falando, estamos en el Twitch en directo, son casi las 9 de la noche, estamos con Víctor Suán Melero, que es directivo del Ciares, este club de este barrio de Xixón que algamó ese ascenso y que güey queríamos afondar, ya que Pablo Rodríguez Guardado, que güey tenemos dos convidados ahí, dualidad de Asturias.com, periodista deportivo especialista en deporte de Asturias.com, que el que nos puso un poco una pista Fighters Hermanes cuando hacíamos un repaso a todo el deporte asturiano, las posibilidades de ellos deportes y de ellos club. No sé, ya para ir rematando y no quitamos más tiempo a ninguno de los dos, y agradecemos vos fonderamente que teáis en este directo de Alderiques. Como siempre vos decimos, va a quedar disponible en diferentes redes sociales de Alderiques, también formato audio, ya dimos y ya faremos más directos que nos presten por la vida. Pablo, no sé si quieres tratar un tema para rematar o cualquier cosina que quieras entrugar a Víctor. No, pues está muy bueno para afinar y terminar un poquitín con el tema del fútbol popular, que bueno, básicamente aparte del homenaje al Ciares por el ascenso, que me comentar un poquitín cómo está el tema del fútbol popular, porque sé que hay congresos,
que los clubes se xuntan, que relaciones hai con outros clubes? Que me podes comentar del tema ese? Hombre, agora mesmo, é verdad que con el tema de la andancia, y es verdad que está la cosa, bueno, pues paradísima. Eso sí, es verdad que hay un tema que lleven de otra parte de la dilutiva, sí es verdad que relación con todos esos clubs que entren de eso dentro de esta misma filosofía, y bueno, para unos años incluso cuando celebramos el 70 aniversario, justamente, fizose en Xixón, ahí en la Cruz, fizose los encuentros que se faen, que este año digo que non se fixeron, de fútbol popular. Nesti sen, todo lo que te podría comentar agora mesmo é que ese mesmo día, e que estoy viendo as imágenes aí del partido del entrego, sí. Ese mesmo día, todavía que voy a pegar un salto, ese mesmo día en las redes, en Twitter, en tal del Ciares, además de muchísimos otros clubes grandes, pequeños, de todo tipo, asturianos, tal, había que ver eso, pues toda la filera de clubs que entren dentro de esta misma filosofía, que vamos, muchos de ellos no solo que se llegaran por la nuestra alegría, sino que hacían casi como propio este éxito, y lo que comentabas tú, los otros de otros equipos también que tuvieron este año, pues porque es verdad, pues porque lo mismo que nos pasaba a nos cuando estábamos entamando, pues porque ves que no estás haciendo las cosas un poquitín así a lo xole. Quiero decir que no es solo también enrocarse y decir, no, pues voy a hacer esto así, magar que no algame nada, no, y que haciendo las cosas de otra manera, haciéndoles convencido de lo que tienes que hacer, y sobre todo convencido de lo que no quieres hacer y de lo que no quieres llegar a ser, pues bueno, pues que también se algamen objetivos, vale, que no son objetivos que nosotros calciares no se faló de nos cuando agora va unos semanas o meses se falaba de esta Champions, no sé cómo se llamaba, esto que querían hacer en Europa de clubes grandísimos, vale, pues que ahí nunca va a salir nadie, ninguno de esos va a acordarse del Ciares para hacer esas cosas, bien, pero para nos y para nuestra masa social, algamar este tipo de cosas, calteniéndose como somos y seguir así, pues ya hay un éxito doble, triple, y encima ver también a gente que comparte la nuestra filosofía, o nos la suya, porque la filosofía no es de nadie, y se allegren por nos también, haciendo suyo este éxito, pues también te echo un gabito a tirar para adelante, y sobre todo a cuando la misma realidad te eche un pasín para atrás, pues tómatelo con la misma filosofía. Claro, eso es lo que presta. Víctor, lo que sí prestábamos, dándoles más fondas gracias que tuvieres en este directo con Aldriques, dándonos la más fondera enhorabona, y préstanos por la filosofía del club. Queríamos tratar eso fonderamente, lo que era la filosofía del Ciares, dar la enhorabona por ese ascenso, y además lamentamos vos a que sigáis así con esa filosofía de los nenos, las categorías inferiores, pero sí que creo que me comentabas fuera de micro que es súper importante. Vamos a aprovechar estos nuevos tecnologías de los directos del Twitch, que la gente está avezado a ello, a hacer un poco de promoción, porque ahora, aunque digamos que lo que el Ciares, bueno, asciende de categoría, y ahora ya lo que dices tú, van a echar los teléfonos fumo, pero ahora lo que estáis metidos y un poquitín con el tema femenín, hay un poco de promoción de que es lo que tenéis por delante, tenéis que preparar el campo. Cuéntanos un poquitín, hay un poco de promoción. Bueno, nada, y es verdad, la temporada, como quien dice, no vamos para luz Ciares, y es verdad que finó de la manera que todos ya vimos y vivimos, y ahora pero no acabó del todo la temporada para lo que el club, ¿no es? Pues al final son un club, dos escudos, ¿no? El Gijón Fútbol Femenino queda ahí un partido aplazado que tiene ahora este domingo, lo juega, y después sería la semana siguiente ya el Caberu partido de Liga. Está la cosa un poquillín de aquella postura, pero no está imposible, y algamó a este punto de la temporada con opciones. Lo que tienen que ganar los dos partidos, eso para entamar, los dos en la Cruz, los dos en la nuestra casa. Después depende también de otros resultados. Bueno, vamos a ver si de verdad era el año de este club, y no nos paramos nada más que iba a decir éxitos, cuidado, en estas celebraciones como tal de Luz Ciares, éxito, el fútbol femenino, estar donde está, llegar a estas alturas con opciones, como estamos diciendo, opciones reales, aunque no está de la somano nada más,
pero con opciones reales, eso ahí también un éxito, con lo cual lo que vamos a ver y es si se puede poner el ramo y de verdad ya pues nada, Samu, de aquí a 3 semanas pues festejar otra vegada, otro éxito más de ya te digo, de este club que al final ahora mismo tiene pues 2 escudos, 3 con el Beriña, que decir, al final el caso ye estar juntos en esto, como dice también un eslogan de la Unión Popular. Sí. Y bueno, compartilo y un año pues dirá ahí mejor a unos, otro a otros, pues el caso de estar juntos, de verdad. O sea que el femenín ahora la opción que tiene ye de algamar otra categoría. Sí, o sea que... ¿Y a dónde subiría? Subiría, tan Primera Nacional, subiría, pues ahora mismo, hostia. ¿Cómo oye, Pablo? Sabémoslo por ahí, a ver cómo yo, si no me equivoco, ya la segunda, o sea, y RTV Drola, que ya la... Como la segunda, la segunda división de... La segunda división, porque eso ya hay por grupos. La segunda, la primera ya una liga como la primera de fútbol, y la segunda ya creo que ya norte sur o así, faen ¿no? como grupos, como si fuera esto de la NBA del baloncesto, como conferencia este-oeste, pero en este caso norte-sur, ¿no? Por el país. Oye, pues vamos a... Y que ya categoría en la que está el Oviedo Moderno. Y lo vio Moreno, o sea, que hielo de la... Y el Sporting, claro. Y el Sporting también femenino. El equivalente a la segunda... A la segunda del fútbol. Oye, pues vamos a... Ya que estamos en directo, si lo algamen, hacemos otro Twitch. ¿Qué te parece, Víctor? Bien, bueno. Que a nosotros nos presta por la vida estos rollos, ¿no? De todas maneras, sí, vamos, en Sintorga, de todas maneras habría también más gente, otros socios, o incluso de la directiva del Gijón Fútbol Femenino, que estarían encantados también de contaros ya sus experiencias ya más concretas, o bueno, yo encantado también en Sintorga. Vaya guapo, pues préstanos a ver si podemos... Mira, estamos viendo ahora cuando metieron el segundo gol en el minuto 68, que yo cuando la siente salta, estamos poniéndolo ahora en el fondo de tu imagen. Estaba viendo yo mientras falaba contigo. En ese momento, ¿cómo fue la sensación, Víctor, cuando se marcan en el minuto 68? Estamos viendo ahora las imágenes que la siente cuando se marca eso, ya se ve que se va a subir. Hombre, no, a ver, además... Y que es curioso, porque es verdad que cualquiera que vea los números de este año del Ciares, los números nada más en sin goles, los números de partidos ganados, perdidos, empatados, tal, podía parecer eso, que fue pues casi como un medio paseo y con partidos ganados. No, al revés. Fueron todos partidos muy justinos, partidos ganados o empatados, o perdidos algunos, pocos, o ganados igual de un gol. Quiero decir que pocos partidos de verdad acabamos a lo largo de la liga con ese gol de la tranquilidad. No digo que no lo mereciéramos y que a vegada estuvo a piques de entrar, al final no quiso entrar. Pero claro, en el minuto 68, como estamos viendo, meter ese gol, ya no es solo, aparte de ser conscientes de verdad que la cosa estaba a piques de algamase, y que fue un gol una sensación a la que no estábamos avezados este año, y era un poquillín, que todavía quedaba tiempo y le entrego, volvemos a lo mismo, cuidadín, pero que te daba un mínimo de tranquilidad, de decir, hostia, bueno, parece que vamos a acabar el partido, el más importante del año, y acabarlo con ese puntín de tranquilidad de decir, hostia, no es que vaya ganando de uno en cualquier momento, un despiste. Sí, puede empatate o cualquier cosa, sí. Claro. Entonces, bueno, y una mezcla eso de saber que está piques de algamase y que encima, pues igual tenemos esos minutinos de un poquillín de tranquilidad, sí, que tampoco bien mal. Que yo lo guapo que tiene el fútbol. Vaya guapo que nos coincidió ahora, Pablo, lo de ese segundo gol, Pues sí, además, justo la imagen de los paraguas volando. Sí, la siente ahí con lo de Puja Ciares y todo eso. Vaya guapo. Por eso nos prestaba Wave hacer este directo con la gente del Ciares. Pues nada, no quitamos más tiempo. Güey, tenemos que darles gracias a doble partida, a doble cara, porque per un lado tuvimos aquí casi o más de una hora a Víctor Suán Melero, que es directivo de Luce Ciares, este club de este barrio de Sison, que los llaman Los Telleros. Hay que recordar que es el barrio de la Tellerona, donde había una fábrica de telles ahí en Sison, y que que están ahí un club con una filosofía predeterminada, guapa, y que queríamos aprovechar un poquitín, igual que prometemos eso, que si el fútbol femenino, el Gijón femenino consigue ese ascenso, vamos también a gestionar otro Twitch de estos que nos presta por la vida, y también darles gracias también a Pablo Rodríguez Guardado una vegada más,
que, como decíamos, vamos a colaborar con este tema deportivo. Ahora lo que pasa, Pablo, eso, quédanos pendiente de ver lo que pasa con el Sporting. Bueno, el Ubió ya salvó la categoría, pero el Sporting está ahí con lo del playoff, ganó a Las Palmas ayer, y no ganó ayer, y parece, ¿no? Sí, ayer 1-0, sí. 1-0. Depende de sí mismo, está muy apretado todo porque hay 5 equipos a 4 puestos y en 3 puntos. El Sporting bien favorecen todos los empates con otros equipos, Sí. 3 empates, y tienen esa suerte y básicamente depende de sí mismo. Si ganan los 2 partidos que quedan, que lleven Fuenlabrada el lunes y luego recibe la Almería, que también se la juega, entraría matemáticamente. Si pinchan esos partidos tienen que mirar ya otros resultados. Ahora mismo está empatado con el Rayo con 61 puntos y el resto tiene 64 puntos. Almería, Leganés y Girona. Y Girona, o sea que bueno, lo que vamos a hacer es, como te prometimos a la gente, cuando remate todo, ya volvemos a llamarte, vamos a tener que abonarte al Twitch de Alderiques, Pablo, ya que era, acuérdate que el otro día fue tu primera experiencia en Twitch, que decías, oye, esto de Twitch es nuevo, nunca tuve en Twitch, pero mira, ahora ya dos vegas seguís, ¿qué te parece? Ya te digo, ya ves. Vas a tener ahí un beso al Twitch de Alderiques. Nos encantados, pues ya te digo, comentemos a la gente, llevamos ya unos meses cuando españó todo esto del Twitch, y para mí es una herramienta pero interesante, un directo, la gente puede interaccionar. Lo que pasa que es vergonzosa la gente, ahí en eso, hay otro, cuando vimos el de Fórmula 1 había una montonera de gente entrugando, no sé, bueno, pensaba yo que el fútbol iba a tirar más, pero tiró más lo de la Fórmula 1, dirá porque hay mucho alonsista, como venía Alonso, están ahí un poco queriendo entrugar historias y tal. Pues más nada, que darles más fonderes gracias a los dos, tanto a ti, Pablo. Lo que pasa que, eso ya te digo, vamos a tener que darte el carné de Twitch de Alderiques, porque en rematando lo que ya la temporada, ya sabemos que el Oviedo salvóse, pero bueno, en rematando un poquito la temporada, porque también el Oviedo, la Unión Financiera Oviedo también está con la posibilidad de subir. Suega en Coruña, güey. Sí, Suega, güey, en Coruña, que como digo, el deporte ahora mismo está un poco rematando. Vamos, llamate, y a Víctor lo que vamos a hacer dáteles más fonderes gracias. Y también eso, vamos a estar en contacto por si el fútbol femenino consigue esa historia, que nos muevas ahí una entrevistuca guapa aquí en el Twitch. Está bien, Samu, nada, gracias a vosotros, a Pablo, un saludo y gracias también. Y a ti, Samu, pues gracias por interesarte también por la nuestra pequeña historia, que parece que poco a poco va siendo cada vez menos pequeña, y sobre todo también por toda la montonera contenidos que vienes haciendo en todos estos años. Pues para normalizar un poquillín en la nuestra lingua y hacerlo de lo más normal, y además con toda la triba de temas variados, para que la gente no diga por lo menos que no tienen algo que interese, y lo dicho en la nuestra lingua, ¿vale? Pues muchísimas gracias a los dos, gracias por atendernos, un abrazo, cuidemos mucho, Pablo, ya no os digo talló a los dos, porque tanto a Pablo por el tema que quedemos a final de temporada, tenemos que hacer un repaso a ver lo que pasa con todos los deportes, como hicimos hay 3 semanas, y contigo, Víctor, también vamos a estar en contacto, a ver si vamos a desear suerte al Gijón fútbol femenino, a ver si hay suerte, y si al ganar esa categoría prometemos otro Twitch a la gente aquí con algún convidado o convidada. ¿Parece vos? Perfecto, correcto. Venga, muchas gracias a los dos, un abrazón, gracias. Saludos. Talló, gracias, talló.